Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un evento histórico que, literalmente, reescribió las reglas de nuestro mundo. Vamos a desgranar, paso a paso, el conflicto global más devastador de toda la historia humana, la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de una época definida por el caos total, una destrucción a una escala que casi cuesta imaginar, y una caída rapidísima hacia la tragedia absoluta. De la noche a la mañana, millones de personas se vieron atrapadas en un miedo constante. Las ciudades empezaron a caer bajo las bombas y de repente el mundo entero estaba en llamas. A ver, para no perdernos en esta historia tan gigantesca, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Arrancaremos en 1939 con el inicio del conflicto, veremos la expansión alemana en 1940, cómo la guerra se vuelve verdaderamente mundial en 1941, el punto de resistencia clave en el 42, el principio del fin para el eje en el 43 y, por último, el trágico desenlace entre 1944 y 1945. Empezamos. Capítulo 1. 1939. El inicio. Todo salta por los aires el 1 de septiembre de ese año. La Alemania de Adolf Hitler invade Polonia buscando expandir su territorio. Y ojo aquí, porque no lo hacen de cualquier manera. Desatan lo que se conoce como la Blitzkrieg, o guerra relámpago. No era un avance normal, era una coreografía militar aterradora y súper eficiente. Tanques a toda velocidad, coordinados perfectamente con bombardeos en picado y avances de infantería. Aplastaron las defensas polacas en cuestión de semanas. Y claro, sumándole a esto que la Unión Soviética también invadió desde el este, a Polonia no le quedó margen. Ante esta agresividad tan descarada, el Reino Unido y Francia no tuvieron otra opción que declarar la guerra 2 días después. La maquinaria ya se había encendido. Pasamos al capítulo 2, 1940, la expansión alemana. Y vaya si se expandieron. Resulta que la táctica de la guerra relámpago era sencillamente imparable en ese momento. Las tropas alemanas barrieron el norte y occidente de Europa como una pisonadora. Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, todos cayeron. Pero el gran impacto, el golpe sobre la mesa, llegó en junio de 1940, cuando Francia se rindió. Gran Bretaña se quedó prácticamente sola contra esta fuerza gigantesca, dando lugar a la famosa Batalla de Inglaterra. Alemania intentó machacar a la Fuerza Aérea Británica bombardeando sin piedad, día tras día. Pero contra todo pronóstico, los británicos resistieron. Y esto fue gracias a la increíble destreza de sus pilotos y a un as bajo la manga tecnológico importantísimo, el sistema de radares Chain Home. Podían detectar los ataques antes siquiera de que cruzaran el Canal de la Mancha. Todo un salvavidas. Llegados a este punto, a nivel diplomático, el planeta se partió en dos grandes bloques, como si fuera un puzzle roto. Por un lado, se formalizaron las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Y por el otro, la resistencia aliada, liderada entonces principalmente por Gran Bretaña y otras naciones que se iban sumando a la causa. Es súper importante tener clara esta división en la cabeza, porque define a las dos fuerzas titánicas que estaban a punto de chocar a un nivel nunca antes visto. Lo que nos lleva al capítulo 3. 1941. Guerra Mundial. Este es el año en el que la cosa se descontrola simultáneamente en todos los frentes. En junio, Alemania toma una decisión arriesgadísima. Rompe su pacto de no agresión e invade la Unión Soviética. Es la masiva Operación Barbarroja. Avanzaron con muchísima fuerza, sí, pero a finales de 1941 se toparon con dos muros infranqueables: la férrea resistencia soviética y el brutal invierno ruso, que congeló literalmente sus líneas de avance. Mientras tanto, al otro lado del planeta, el 7 de diciembre pasa algo que lo cambia absolutamente todo. Japón bombardea por sorpresa la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Con este ataque directo, Estados Unidos entra de lleno y oficialmente en la guerra. Ahora sí, el conflicto arrastraba a las potencias más grandes de todos los continentes. Capítulo 4. 1942. El punto de resistencia. Llegados a esta situación tan límite, cabe preguntarse, ¿cómo demonios se detiene una maquinaria bélica que parece no tener frenos? Pues ocurrió gracias a un cambio de inercia en tres escenarios completamente distintos. Primero en el este, la brutal batalla de Stalingrado. Hablamos de combate urbano durísimo, cuerpo a cuerpo entre las ruinas, con temperaturas extremas y sin comida. Un verdadero infierno que supuso un freno sangriento para los alemanes. Segundo, en el Pacífico, la batalla de Midway. Allí Estados Unidos dio un golpe maestro destruyendo portaaviones vitales de la flota japonesa. Y tercero, los combates en el norte de África, donde las fuerzas británicas y aliadas por fin empezaron a recuperar terreno. La marea de la guerra, por primera vez, empezaba a cambiar de dirección. Y así entramos en el capítulo 5. 1943. Comienza la caída del eje. Podemos imaginarnos esto como una pinza gigante que empieza a asfixiar a las potencias del eje en Europa. Por un lado, en el frente oriental, los soviéticos pasan a la ofensiva total, recuperando territorio a toda marcha hacia el oeste.
Por el otro, en el frente occidental, los aliados ejecutan una invasión muy exitosa en Italia, lo que provoca la caída de Benito Mussolini y el colapso de su gobierno. Y no nos olvidemos del Pacífico. Al mismo tiempo, Estados Unidos llevaba a cabo una campaña implacable, recuperando posiciones clave isla por isla frente a un Japón que sencillamente se negaba a ceder un solo milímetro. Pero claro, conforme se recuperaba territorio en Europa, el mundo se dio de bruces con una de las realidades más sombrías de nuestra historia moderna. Se empezaron a descubrir los espeluznantes detalles de los campos de concentración nazis. Quedó completamente al descubierto el genocidio sistemático de millones de judíos y otros grupos perseguidos. Es una parte durísima, desde luego, pero es absolutamente vital mantenerla presente para entender el nivel de atrocidad inimaginable que se vivió bajo esa ocupación. Llegamos al capítulo 6, 1944 a 1945, el final. El castillo de naipes de Alemania se derrumbó por dos lados a la vez. Todo explota en 1944 con el inmenso Día D, el famoso desembarco de Normandía, donde miles de soldados aliados asaltaron las playas para liberar Francia. A partir de ahí, la presión fue asfixiante y constante. Los aliados empujando desde el oeste y los soviéticos desde el este. Alemania, ya sin recursos y arrasada por bombardeos masivos, se desmoronó por completo. En abril de 1945, las tropas soviéticas toman Berlín. Poco después, Hitler se suicida, marcando la rendición oficial de Alemania en mayo de ese mismo año. Pero la pesadilla no había terminado, porque en Asia el fuego de la guerra seguía muy vivo, y su conclusión marcó el inicio de algo aterrador, la era atómica. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. La capacidad de destrucción masiva e instantánea de esta nueva arma fue tan inaudita, tan sin precedentes, que forzó al Imperio japonés a anunciar su rendición incondicional. Y con eso, la Segunda Guerra Mundial llegaba de manera definitiva a su fin. Y cuando el humo y el polvo por fin se asentaron, la cifra nos deja helados. Más de 60 millones. Millones de personas que perdieron la vida, historias de civiles y militares truncadas para siempre, y ciudades enteras que quedaron literalmente reducidas a escombros. Es fundamental pararse un segundo a asimilar la magnitud de esta pérdida, un nivel de destrucción global que nuestro planeta no había experimentado nunca ni ha vuelto a experimentar desde entonces. Justamente por lo inmenso de esta tragedia, la política global dio un giro de 180 grados. Se hizo dolorosamente evidente que el mundo necesitaba cooperar de forma urgente si no quería llegar a la aniquilación mutua. Y de esa necesidad extrema nacieron las Naciones Unidas, una institución diseñada con un propósito clave y fundamental: mediar en futuros conflictos y preservar esa frágil paz mundial a toda costa. Para cerrar este recorrido histórico nos quedamos con esta profunda reflexión: una guerra que cambió al mundo para siempre, y es la pura verdad. Las instituciones internacionales, las fronteras rediseñadas de nuestros mapas e incluso muchos avances tecnológicos de hoy en día nacieron de las cenizas de 1945. Pero conforme la memoria viva de esta época va desapareciendo con el paso del tiempo, tenemos que preguntarnos con total honestidad: ¿estamos realmente a salvo de repetir esos mismos oscuros errores? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.